Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, como les había dicho, les voy a grabar un par de videos. Este primero que les voy a mandar es sobre el texto que les había dado para la vez pasada, que es este, La mujer de la ilusión, de Ana María Fernández. Y después les voy a mandar otro video sobre un texto que todavía no leímos, pero que es el tercer texto de la unidad 2 que es La pasión de Michel Foucault. Eh, bueno, nosotros vimos Graciela Montes por un lado, el tema de la infancia. Después íbamos a ver, bueno, este texto que les dije, junto con la película de las sufragistas. Y el tercer texto era sobre la locura. Y en los tres temas, lo que nos interesaba en buena medida era cómo la modernidad había estado construida, sobre todo, a partir de la idea de el hombre como razón, ¿no? Es decir, el hombre como racionalidad. Eh, y esa construcción siempre se construyó en oposición a otra cosa, ¿no? Entonces teníamos por un lado la oposición de la racionalidad a la mujer, ¿no? La mujer como una identidad más vinculada a la naturaleza, a la reproducción, a los sentidos, al cuerpo, cuando la racionalidad supuestamente es lo contrario. Pero también la oposición entre la razón y la locura, ¿no? Entre la razón y la sin razón. Y también habíamos visto la infancia, ¿no? El infans como el sin lenguaje. Bien, yo les había dado también, como para complementar esto, la película de las sufragistas, que espero que la hayan visto, que les haya gustado, interesado. Eh, y me parece que hay bastantes resonancias. Antes de entrar a este texto, les voy a comentar algunas cuestiones para quienes no se hayan adentrado tanto en las luchas de los feminismos, del feminismo, etc. Lo que ustedes vieron en la película corresponde a lo que se conoce como la primera hora, primer ola del feminismo, en donde sobre todo la lucha feminista se centró más que nada en las luchas por derechos políticos, en ese caso por el derecho al voto y luego también va a ser por el derecho a estudiar, ¿no? Ustedes saben que hasta bastante entrado el siglo XX las mujeres no tenían acceso a la educación. Luego, la segunda ola del feminismo, alrededor de los años 60, que es muy fuerte sobre todo en Estados Unidos, en Inglaterra y en Francia, pero que también luego llega a otras partes del mundo, entre ellas América Latina, se va a centrar más que nada ya no tanto en los derechos políticos, aunque no va a estar ausente eso, porque ya las mujeres van a haber conquistado en casi todos los países del mundo los derechos al voto o los derechos a la educación, sino que se va a centrar más que nada en las demandas por la autonomía del cuerpo y está muy vinculado, por ejemplo, a la aparición de la pastilla anticonceptiva, ¿no? Es decir, que en los años 60 es muy importante un lema en el feminismo que es la idea de que lo personal es político. Lo personal es político, es decir, que todo aquello que siempre fue relegado al mundo de lo privado, al mundo de lo doméstico, que se consideraba como lo opuesto al mundo de lo público, al mundo de los temas importantes, ¿no? Es decir, lo económico, lo político, ¿no? Los temas de la agenda pública, etcétera. Lo que muchas mujeres en los 60, primero en Estados Unidos, después en Inglaterra, van a empezar a descubrir es que todo aquello que tradicionalmente se relegó a lo privado, que tiene que ver con las cuestiones de la crianza, todo lo que implica lo doméstico, la sexualidad, que todo eso que nunca se había visto como temas políticos, en realidad son temas políticos.
A comienzos de la década del 60, Betty Friedan, fue una militante feminista muy conocida, que escribía en revistas como que les diga hoy las para ti o ese tipo, las Cosmopolitan, pónganle una cosa así. Betty era una psicóloga que como tal, como escritora, recibía muchas cartas de muchos lugares, muchas lectoras en Estados Unidos, y empieza a notar que había un malestar, que era lo llama ella, así se llama el primer capítulo de un libro muy conocido de ella, el malestar sin nombre. Y era el síntoma, les recomiendo mucho una película, Las Horas, que se basa en algunas cosas de Virginia Woolf. Bueno, es una historia muy interesante, ¿no? Con Nicole Kidman, por ahí la vieron. Ese malestar sin nombre era lo que les pasaba a muchas mujeres de clase media, de la posguerra, en la posguerra de Estados Unidos. Muchas películas están ambientadas en ese tipo de casas, ¿no? Como una época muy próspera en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos había ganado la Segunda Guerra Mundial, estaba reconstruyéndose, etcétera. Y la década de los 50 y de los 60 es una década muy próspera, en donde estaba como el auge de lo doméstico, porque empiezan a surgir muchas publicidades que tienen que ver con la cocina como el paraíso, ¿no? Muchas industrias de electrodomésticos que empezaron a desarrollarse cada vez más, y empezó toda una publicidad que tenía que ver como la cocina como el paraíso para la mujer y lo que cualquier mujer quería, ¿no? Y sin embargo estas mujeres, y ahí es donde les recomiendo mucho esta película de Las Horas, que lo muestra muy bien, muchas mujeres tenían, y era como un fenómeno muy extendido, tenían como arranques de lo que hoy podríamos quizás denominar pánico. Muchas intempestivamente se iban de sus casas, o necesitaban, qué sé yo, desaparecían durante 1 o 2 días o varias horas, como si estuvieran, digamos, de alguna forma sintieran asfixiadas o enclaustradas y necesitaran salir. Y eso es algo que Betty Friedan, cuyo libro, el primer libro que sacó, ahora no me acuerdo el nombre, vendió 3 millones de copias, para que tengan una idea, ¿no? Digo, fue un fenómeno editorial muy grande. Y ella se hacía eco de todas estas historias que empezó a recoger de lectoras de ella. Y fue un tema muy extendido en Estados Unidos, que se habló en la televisión, que comenzaron a hablar psiquiatras, psicólogos sobre este fenómeno de mujeres que vivían bien, como, digamos, tenían vidas muy, muy cómodas, digamos, o muy sin sobresaltos, pero que sus vidas giraban en torno a otros, en torno a sus maridos, en torno a las rutinas de sus hijos, bueno, y se le daba el malestar sin nombre. ¿Por qué sin nombre? Porque era como, ¿qué le pasa a estas mujeres que aparentemente viven tan bien, que aparentemente tienen vidas tan cómodas? ¿Qué es lo que les está pasando? Bueno, a partir de ahí comenzaron a nacer lo que se llamaron los grupos de autoconciencia, es decir, grupos en los cuales las mujeres se juntaban a problematizar este tipo de sensaciones que tenían, que nacían en lo doméstico, una insatisfacción como existencial frente a la vida, de irrealización, de no realización personal. Era muy común que se tildara a las mujeres que estudiaban como de marimachos. Se desincentivaba mucho que la mujer estudiara. Si bien había logrado ya poder acceder a la universidad y tener derechos, toda una publicidad y una propaganda que tenía que ver con la idea de que lo mejor y la realización era que la mujer estuviera en su casa y tuviera su marido y no sé qué, hizo que muchas mujeres, si bien tenían esos derechos, sin embargo se enclaustraran en sus casas. Y era muy común que hubiese altos índices de deserción de las mujeres en la universidad, que las mujeres comenzaran a casarse cada vez a menor edad y a tener hijos a menor edad. Todo esto siendo que habían sido la generación hijas de la generación que había conseguido y luchado por el derecho al voto y el derecho a la educación. Bien,
Todo ese espíritu de época se sintetizó bajo el lema de que lo personal es político. ¿Por qué? Porque las mujeres cuando empezaron a poner en común en estos grupos de autoconciencia lo que les sucedía, se daban cuenta de que lo que les sucedía no era algo privado de ellas, algo que nada más les pasaba a ellas, sino que era algo político, era algo común, era algo que tenía que ver con cómo estaba estructurada la sociedad, que las recluía, que las incentivaba a no estudiar, que las incentivaba a mantenerse en la esfera doméstica de la sociedad. Mantener algo en el plano solamente de lo individual, sin ver que es algo que le pasa al conjunto de la sociedad, es algo que hace que el problema parezca irreal, porque pareciera que solamente a uno le pasa y que es un problema psicológico de uno, o que es un problema psiquiátrico de uno. Por eso casi todos los que problematizaban este tema eran psicólogos, eran psiquiatras, la mayoría hombres. Sin embargo, se empiezan a dar cuenta en estos grupos de autoconciencia que no era un problema solitario de cada una de ellas, sino que era un problema común. Por eso van a decir, lo personal es político. Todo esto, la sexualidad, las cuestiones de la crianza, las cuestiones afectivas en los vínculos con el marido, con los hijos, la distribución de las tareas de cuidado, etcétera, y todas las injusticias que las mujeres sentían por eso, que se los vendían como que era su tarea en la sociedad. Cuando lo empiezan a poner en común, las mujeres se dan cuenta que es un problema social y político, y no un problema privado de cada... Se me cayó la cámara. Y no un problema privado de cada una de ellas. Bueno, les voy a grabar otro... Esto fue como una introducción. Les voy a grabar otro video específicamente para el texto de Ana María Fernández.